un humilde fraile en un pequeño monasterio italiano, marcado por misteriosas heridas. Capaz de leer corazones, sanar enfermos y acercar innumerables almas a Dios. Durante más de 50 años, creyentes y escépticos viajaron a través de los continentes para conocerlo. Esta es la verdadera historia de San Pío de Pietrelcina, el hombre que el mundo conoció como el Padre Pío, nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, sur de Italia. Creció en una familia campesina pobre, pero con una fe profunda. Desde niño, Francesco tuvo visiones de Jesús, María y su ángel de la guarda. A los 15 años, ingresó en la orden franciscana capuchina, tomando el nombre de Pío, en honor al Papa San Pío V. A pesar de su frágil salud y sus repetidas enfermedades, perseveró, decidido a servir a Dios. En 1916, fue enviado al remoto monasterio de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo. Este permanecería como su hogar y centro de peregrinación mundial por el resto de su vida. El 20 de septiembre de 1918, mientras rezaba ante el crucifijo, el Padre Pío recibió los estigmas, heridas que reflejaban las de la crucifixión de Cristo. El fenómeno desconcertó a los médicos y atrajo a miles de visitantes. Las heridas sangraron, pero nunca se infectaron, y permanecieron durante 50 años. El Padre Pío se hizo conocido por leer corazones, realizar curaciones milagrosas e incluso bilocarse, apareciendo en 2 lugares a la vez. Solía pasar más de 12 horas al día en el confesionario, guiando almas al arrepentimiento. Sin embargo, la fama le trajo pruebas, acusaciones, investigaciones y restricciones por parte de las autoridades eclesiásticas. A pesar de todo, obedeció en silencio. En 1956, fundó la Casa para el Alivio del Sufrimiento, un moderno hospital para pobres que encarnaba su profunda caridad. En sus últimos años, el dolor y la enfermedad se intensificaron. El 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, el Padre Pío falleció silenciosamente. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María. Miles de personas asistieron a su funeral. En 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó como San Pío de Pietrelcina. Hoy, millones de personas visitan su santuario, atraídos por la fe de un fraile que cargó con las llagas de Cristo. San Pío de Pietrelcina nos enseña que la santidad se alcanza tanto a través de los milagros como del sufrimiento, y que cada vida, por oculta que sea, puede irradiar el amor de Dios. Gracias por vernos. Suscríbete para más historias inspiradoras de los santos. Tras el martirio de San Pedro en Roma, la joven iglesia se enfrentó a su primera gran pregunta: ¿quién tomaría la red del pescador y guiaría al rebaño? La respuesta fue un hombre cuyo nombre aparece en la propia Biblia, San Lino, el primero en llevar el manto del papado después de Pedro. Poco se sabe de sus primeros años, pero la tradición nos dice que Lino nació en Toscana, Italia. Convertido por la predicación de San Pablo, se convirtió en un fiel discípulo, mencionado en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Eubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. 2 Timoteo 4:21. Cuando San Pedro se enfrentó al martirio alrededor del año 67 después de Cristo, la iglesia no podía quedarse sin pastor. Lino, conocido por su profunda fe y sabiduría, fue elegido para guiar a la comunidad cristiana. Su papel como primer sucesor de San Pedro marcó el comienzo de una línea ininterrumpida de papas que duró casi 2000 años. Lino lideró durante una época de persecución bajo los sucesores del emperador Nerón. El cristianismo seguía siendo ilegal, lo que obligaba a los creyentes a adorar en secreto. Lino protegió la fe, nombró obispos y, según la antigua tradición, emitió uno de los primeros decretos de la Iglesia, el que exigía a las mujeres cubrirse la cabeza durante el culto. Aunque los detalles son escasos, la tradición sostiene que el Papa Lino fue martirizado por su fe alrededor del año 76 después de Cristo. Fue enterrado cerca de San Pedro, en lo que hoy es la necrópolis vaticana, y su nombre quedó grabado en la sagrada memoria de la Iglesia. San Lino nos recuerda que el liderazgo en la Iglesia no se trata de poder, sino de servicio, incluso hasta la muerte.
Desde los primeros días después de la resurrección de Cristo, el papado se ha mantenido como un signo de unidad, guiando a los fieles a través de siglos de desafíos y cambios. En un mundo marcado por el cautiverio y el sufrimiento, apareció una figura, no para sobornar a reyes, sino para rescatar a los cautivos con misericordia. ¿Quién es la Santísima Virgen María de la Merced y cómo su compasión impulsó una misión de sacrificio que duró siglos? Descubramos la fe, la esperanza y el amor radical que fundaron a los mercedarios. La España medieval enfrentó constantes incursiones de las fuerzas moriscas, los cristianos fueron capturados, encarcelados y presionados para que renunciaran a su fe. Esta dura realidad creó una profunda necesidad de misericordia y redención. Alrededor de 1218, San Pedro Nolasco tuvo una visión de la Virgen María que le encomendó fundar una orden dedicada a liberar a los cautivos cristianos. Un acto de misericordia surgido de la inspiración divina, el 10 de agosto de 1218, la Orden de la Santísima Virgen María de la Merced se estableció oficialmente en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona. Los mercedarios vivieron bajo la regla de San Agustín e hicieron un cuarto voto único: ofrecer su vida a cambio de los cautivos, si fuera necesario. Su hábito y misión estaban inspirados por un profundo espíritu mariano, encarnando el amor sacrificial de Cristo, desde sus raíces medievales. La orden mercedaria se extendió por 17 países, evolucionando hasta convertirse en una familia religiosa internacional de frailes y hermanas. Continúa hoy con comunidades activas, escuelas, misiones y un legado vivo de misericordia y redención. Al abrir sus brazos a los cautivos rescatados, Nuestra Señora de la Merced no solo inspiró a un santo, sino que inspiró un movimiento, un voto, una misión que resuena a través de los siglos. Hoy, la misericordia sigue llamando. Responderás. Nunca realizó grandes milagros. Nunca lideró grandes movimientos. Y, sin embargo, su silenciosa santidad conmovió los muros de su pequeño pueblo. ¿Quién fue este humilde fraile que convirtió el silencio en un canto a Dios? Esta es la historia de San Pacífico de San Severino. Bienvenidos de nuevo a Leyendas de Santos, donde descubrimos las vidas de quienes encontraron la santidad de maneras inesperadas. Hoy viajamos a la Italia del siglo XVII para conocer a San Pacífico, fraile franciscano, místico y un hombre que enseñó que el mayor milagro es la paciencia. Pacífico nació como Carlo Antonio Divini en 1653 en San Severino, Italia. Huérfano a temprana edad, fue criado por un tío que le dio una sólida formación cristiana. De niño, Carlos sentía un profundo amor por la oración y a menudo se escabullía a la iglesia mientras otros niños jugaban. A los 17 años, Carlos se unió a la orden de los frailes menores, adoptando el nombre de Pacífico para reflejar su anhelo de paz interior. Rápidamente se hizo conocido, no por sus predicaciones apasionadas ni sus gestos grandilocuentes, sino por su espíritu sereno y su dulce sonrisa que parecía atraer a todos. La vida de Pacífico no estuvo exenta de sufrimiento. A los 30 años, desarrolló una dolorosa enfermedad que lo dejó casi ciego, sordo y lisiado. Durante décadas, ya no pudo predicar ni viajar, sin embargo, convirtió esta cruz física en un altar de oración. Su celda se convirtió en un lugar de consejo, consuelo y aliento para quienes lo buscaban. Aunque estaba confinado, Pacífico irradiaba alegría y paz. Los habitantes de San Severino solían decir que el solo hecho de visitarlo los acercaba a Dios. Su humildad y paciencia fueron sus sermones más importantes. Murió en 1721, a la edad de 68 años, y poco después se reportaron milagros en su tumba. Imaginemos a una joven en la Polonia del siglo XIX, que no sueña con la riqueza ni la fama, sino con dedicar su vida por completo a Dios. En tiempos de opresión política y dificultades espirituales, se convertiría en un ejemplo de oración, valentía y servicio. Su nombre era Kolumba Rauska, y su legado aún inspira. La beata Kolumba nació como María Rosa Rauska el 6 de mayo de 1858 en Varsovia, Polonia, entonces bajo la ocupación rusa. Criada en una familia católica devota, creció en un entorno donde la fe se veía a menudo puesta a prueba por las políticas anticatólicas del gobierno.
Desde niña, se sintió atraída por la oración y las obras de caridad, un discreto presagio de su futura vocación. En su juventud, María sintió una fuerte llamada a la vida religiosa. Ingresó en el convento benedictino de la Adoración Perpetua del Viv, tomando el nombre de Columba. La vida benedictina, impregnada del ritmo de la oración, el trabajo y el silencio, se convirtió en la base de su fortaleza espiritual. Más tarde se convertiría en abadesa, guiando a su comunidad en tiempos turbulentos con dulzura y determinación. Como abadesa, la beata Columba fue conocida por su profunda devoción eucarística y profunda compasión por sus hermanas. Promovió la educación entre las monjas, alentó el cuidado de los pobres y mantuvo una firme valentía moral frente a la opresión religiosa. Su estilo de liderazgo fue de serena firmeza, creía que la santidad se forjaba en la fidelidad cotidiana a la voluntad de Dios. Viviendo en una Polonia políticamente inestable, enfrentó la presión constante de las autoridades que buscaban limitar la influencia católica. Sin embargo, la serena resistencia de la beata Columba y su profunda confianza en la providencia preservaron la integridad de su monasterio. Falleció en 1929, dejando tras de sí una comunidad fortalecida por su testimonio de oración y perseverancia. La Iglesia reconoció sus virtudes heroicas y fue beatificada el 9 de junio de 1991 por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Polonia. Hoy, se la honra como modelo de fe firme, amor eucarístico y liderazgo humilde. La beata Columba Rauska nos recuerda que la santidad no siempre se vive en actos públicos impactantes, sino en la entrega fiel y diaria a Dios. Su vida nos enseña que la oración puede moldear la historia y que la valentía silenciosa puede proteger la fe para las generaciones venideras. En una época en la que proclamar a Cristo significaba una muerte segura, un intrépido obispo llevó la luz del Evangelio al corazón mismo de la Galia romana. Su nombre era San Fermín de Amiens, misionero, obispo y mártir, cuya sangre sembró la semilla de la fe en el norte de Francia. Pero ¿quién fue este hombre que se atrevió a desafiar a los dioses romanos y cómo su sacrificio moldeó la fe de toda una región? San Fermín nació en Pamplona, España, durante el siglo III. La tradición cuenta que fue bautizado por San Honesto, discípulo de San Saturnino de Toulouse, ambos pioneros del cristianismo en la Galia. Desde su juventud, Fermín se caracterizó por un ferviente celo por llevar la buena nueva más allá de su patria. De joven sacerdote, Fermín siguió el espíritu misionero de sus maestros y viajó al norte, a la Galia, una tierra aún dominada por el paganismo romano. Allí, predicó a Cristo abiertamente, realizando milagros y reuniendo discípulos a pesar del peligro de persecución. Reconocido por su santidad y liderazgo, Firmino fue consagrado primer obispo de Amiens. Bajo su cuidado, la comunidad cristiana floreció. Ordenó sacerdotes, bautizó conversos y celebró la Eucaristía en reuniones secretas, transformando Amiens en un bastión de fe. Pero la tolerancia de Roma hacia esta nueva religión pronto se agotó. Firmino fue arrestado durante una de las persecuciones. La tradición la sitúa bajo el emperador Maximiano alrededor del año 303 después de Cristo. Al negarse a renunciar a Cristo, fue cruelmente encarcelado, torturado y finalmente decapitado en Amiens. Su valentía inspiró a innumerables creyentes, demostrando una vez más que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Siglos después, los fieles de Amiens construyeron una magnífica catedral, la más grande de Francia, dedicada a Nuestra Señora, pero ligada para siempre a la memoria de su primer pastor, San Firmino. Sus reliquias aún se veneran hoy. Y su nombre perdura como símbolo de celo misionero y fe inquebrantable. San Firmino nos recuerda que la fe no debe ocultarse, sino compartirse, incluso a costa de la vida. Su historia no se trata solo del martirio de un hombre, sino del triunfo del Evangelio en un mundo de oposición. Que su valentía nos inspire a ser testigos intrépidos de Cristo hoy. ¿Has oído hablar alguna vez de los médicos que curaban sin cobrar un céntimo? Hombres cuya habilidad en la medicina trajo consigo tanto curas físicas como conversiones espirituales. Su historia no termina en hospitales ni pueblos, sino en el ámbito del martirio.
Estos son los hermanos hacedores de milagros, los santos Cosme y Damián, en tiempos en que el Imperio Romano aún temblaba por la persecución contra los cristianos. Dos hermanos, expertos en el arte de la curación, se convirtieron en testigos vivientes de Cristo. Sus nombres, Cosme y Damián, aún resuenan en las oraciones de la Iglesia más de 17 siglos después. Nacidos en Arabia en el siglo III, Cosme y Damián estudiaron medicina con gran dedicación. Pero a diferencia de la mayoría de los médicos de su época, trataban a los enfermos sin cobrar. Por ello, se les conoció como los médicos sin plata, o médicos mercenarios. Para ellos, la curación no era un negocio, sino un ministerio. Cada remedio, cada cura, era un acto de caridad y un reflejo de Cristo, el médico divino. A medida que su fama se extendía por Siria y Cilicia, la gente se maravillaba no solo de su habilidad, sino también de su fe. Proclamaban a Cristo con valentía, enseñando que la verdadera fuente de la curación no eran las hierbas ni los instrumentos, sino el Creador del cuerpo y del alma. Su práctica médica se convirtió en un campo misionero oculto, donde la curación de los enfermos abría los corazones al Evangelio, pero el imperio no era amigo de los cristianos. Bajo el emperador Diocleciano, una feroz ola de persecución azotó el país. Los hermanos fueron arrestados y llevados ante Lisias, el gobernador. Cuando se les ordenó renunciar a Cristo, se negaron. Ninguna tortura pudo quebrantar su fe. Fueron azotados, quemados, encadenados y, sin embargo, milagrosamente sobrevivieron a muchos tormentos. Finalmente, alrededor del año 303, fueron decapitados, dando su vida por la fe que habían vivido con tanta valentía. La historia de Cosme y Damián no terminó con su martirio. Se reportaron innumerables milagros en su tumba en Ciro, Siria. Peregrinos llegaban de todos los rincones del imperio buscando curas por su intercesión, se les dedicaron iglesias en Roma y Constantinopla. Hasta el día de hoy, se les invoca como patronos de médicos, cirujanos, farmacéuticos y todos aquellos que ejercen la sanación. Los santos Cosme y Damián nos recuerdan que la verdadera sanación no se compra con plata ni oro, sino que se da libremente por amor. Sus vidas nos retan a ver nuestros dones, no como posesiones para lucrar, sino como instrumentos para el servicio, la caridad y la fe. Si te inspiró la historia de estos santos médicos, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de santos que cambiaron el mundo con su valentía y fe. Y recuerda, la mejor medicina es el amor arraigado en Cristo. Gracias por vernos, y que todos estos santos extraordinarios intercedan por ti hoy. La santidad no siempre resuena con fuerza. A veces, susurra en la silenciosa obediencia de un corazón fiel. En una época de conflicto religioso, un joven vivió solo 22 años, sin embargo, su vida aún brilla como un faro para quienes buscan a Dios en lo cotidiano. Esta es la historia de San Juan Berchmans, el humilde jesuita que demostró que la santidad no reside en hacer grandes cosas, sino en hacer pequeñas cosas con gran amor. Nacido el 13 de marzo de 1599 en el pequeño pueblo de Diest, en los Países Bajos de los Habsburgo, actual Bélgica, Juan Berchmans era el mayor de 5 hijos de una familia profundamente católica. Su padre, zapatero, esperaba que Juan heredara algún día su oficio. Pero el corazón de Juan ya se orientaba hacia un camino diferente, uno que lo conducía directamente al servicio de Dios. Desde pequeño, Juan se sintió atraído por la oración. Asistía a la misa a diario, aprendía el catecismo con entusiasmo y se mantenía cerca de los sacramentos. Su lema era sencillo pero contundente: si no puedo hacer grandes cosas, haré bien las pequeñas. A los 13 años, Juan fue enviado a Malinas para estudiar en un colegio de latín dirigido por los jesuitas. Allí, conoció el rigor intelectual y el celo misionero de la Compañía de Jesús. Inspirado por la vida de los santos y mártires jesuitas, Juan sintió una inequívoca llamada a unirse a ellos. A pesar de la reticencia inicial de su padre, preocupado por que la vida religiosa significara pobreza y penurias, la determinación de Juan nunca flaqueó. En 1616, con tan solo 17 años, ingresó en el noviciado jesuita. Juan no era conocido por grandes milagros ni conversiones dramáticas.
En cambio, se convirtió en un ejemplo vivo del ideal jesuita, encontrar a Dios en todas las cosas. Destacó en los estudios, mostró un profundo respeto por sus superiores y mostró una gentil bondad hacia todos. Su piedad era práctica, no ostentosa. Amaba el rosario, el Santísimo Sacramento y su regla de vida. En comunidad, era alegre, dispuesto a ayudar y siempre dispuesto a defender la verdad. Una de sus frases captura a la perfección su corazón: mi penitencia es vivir la vida común, hacer las cosas comunes excepcionalmente bien. En 1619, Juan fue enviado al Colegio Romano para estudiar filosofía. La vida en Roma lo expuso al centro del catolicismo y también a la enfermedad. Mientras se preparaba para la defensa pública de su tesis, Juan enfermó gravemente, probablemente de disentería o fiebre. El 13 de agosto de 1621, con tan solo 22 años, Juan Berchmans murió en paz, sosteniendo su crucifijo, su rosario y su libro de reglas. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María. La Iglesia reconoció en él no el drama del martirio, sino el heroísmo silencioso de la fidelidad diaria. El Papa León XIII lo canonizó en 1888, presentándolo como un modelo para estudiantes, seminaristas y todos aquellos que desean vivir su fe en los detalles de la vida cotidiana. Hoy, San Juan Berchmans es el santo patrono de los monaguillos, estudiantes y jóvenes. Su vida nos recuerda que la santidad no se reserva para lo extraordinario, sino que se encuentra en vivir fielmente lo cotidiano con amor, alegría y disciplina. En un mundo ruidoso que celebra el poder y la fama, San Juan Berchmans susurra a través de los siglos: sé fiel en las cosas pequeñas. Dios las hará grandes. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Es una de las santas más misteriosas de la historia de la Iglesia. No hay escritos ni relatos contemporáneos. Y, sin embargo, sus milagros conmovieron la fe de millones. ¿Quién fue esta joven virgen y mártir, cuya vida oculta se convirtió en un faro del poder divino? Esta es la historia de Santa Filomena, la taumaturga del siglo XIX. En 1802, en las profundidades de las catacumbas de Priscila en Roma, los arqueólogos descubrieron una tumba sellada. Sobre ella había 3 baldosas de terracota, marcadas con símbolos misteriosos: un lirio, flechas y un ancla, y las palabras en latín: Pax tecum Filomena, la paz sea contigo, Filomena. Dentro yacían los restos de una joven de no más de 13 o 14 años, enterrada con un frasco de sangre seca, un testimonio silencioso del martirio. Su historia, desconocida durante siglos, no fue revelada a través de los libros de historia, sino a través de visiones. En 1833, una humilde monja italiana, la hermana María Luisa de Jesús, relató que Santa Filomena se le apareció en oración, contándole su vida, una princesa griega, consagrada a Cristo desde la infancia, que se negó a casarse con el emperador romano Diocleciano. Enfurecido por su voto de virginidad, este la sometió a brutales torturas, azotes, ahogamientos y flechazos, pero en cada ocasión, Dios milagrosamente le preservó la vida, hasta que finalmente recibió la corona del martirio. Sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad de Mugnano del Cardinale, en el sur de Italia, y allí comenzó una oleada de milagros: enfermos sanados, lisiados que caminaban, moribundos que volvían a la vida. Incluso el gran cura de Ars, San Juan María Vianney, se convirtió en uno de sus más devotos fieles, atribuyendo innumerables prodigios en su parroquia a su intercesión celestial. Aunque los detalles de su vida terrenal permanecen ocultos en las brumas de la historia, la misión celestial de Santa Filomena es clara: mostrar el poder de la pureza, la fe y la valentía para defender a Cristo, cueste lo que cueste. Hoy, se la conoce como la patrona de lo imposible, e innumerables fieles aún buscan su intercesión para recibir sanación, protección y esperanza. Su vida puede ser un misterio, pero sus milagros son innegables. Santa Filomena, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. En lo más oscuro de Auschwitz, donde la esperanza se veía aplastada bajo botas y alambre de púas, un fraile franciscano dio un paso al frente y ofreció su vida por un hombre al que nunca había conocido. Esta es la historia de un sacerdote que desafió el odio nazi con el arma del amor abnegado: San Maximiliano María Kolbe,
Maximilian Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en Śląska Wola, Polonia, de padres católicos devotos. Su nombre de nacimiento era Raymond Kolbe. De niño, fue profundamente espiritual, pero una experiencia mística a los 12 años cambió su vida para siempre. Más tarde relató que la Virgen María se le apareció ofreciéndole 2 coronas, una blanca por la pureza y otra roja por el martirio. Eligió ambas. En 1910, el joven Raymond se unió a los franciscanos conventuales, tomando el nombre de Maximiliano María. Fue ordenado sacerdote en 1918, y su corazón ardía de pasión misionera. Fundó la Milicia Inmaculada, el Ejército de la Inmaculada, para llevar almas a Cristo por la intercesión de María. Kolbe no se conformó solo con predicar. Valiéndose de la imprenta y los medios modernos, lanzó un imperio editorial católico, imprimiendo millones de revistas y libros que defendían la fe. Incluso viajó a Japón y fundó un monasterio cerca de Nagasaki que sobrevivió milagrosamente al bombardeo atómico de 1945, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. El monasterio de Kolbe, Niepokalanów, se convirtió en refugio para más de 2.000 judíos y refugiados desplazados. Su obra llamó la atención de la Gestapo. En febrero de 1941, fue arrestado y enviado a Auschwitz. Allí, el otrora vibrante fraile se convirtió en el prisionero número 16.670. En julio de 1941, un prisionero escapó del campo. En represalia, los nazis seleccionaron a 10 hombres para que murieran de hambre. Uno de ellos, Franciszek Kachonisek, clamaba por su esposa e hijos. Sin dudarlo, el padre Kolbe se adelantó y pidió ocupar su lugar. En el búnker de hambre, Kolbe dirigió a los prisioneros en himnos y oraciones. 2 semanas después, seguía con vida. El 14 de agosto, víspera de la Asunción de María, le administraron una inyección letal de ácido carbólico. Murió con la mirada fija en el cielo. Franciszek Kachonisek sobrevivió a la guerra y vivió para contar al mundo el heroísmo de Kolbe. El Papa Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe en 1982, declarándolo mártir de la caridad. Hoy en día, es venerado como el santo patrono de los periodistas, los presos y el movimiento Provida, un hombre que demostró que incluso en un reino de muerte, el amor tiene la última palabra. En un mundo donde el odio buscaba silenciar la fe, el último acto de amor de San Maximiliano Kolbe aún resuena, un recordatorio de que la mayor libertad es dar la vida por otro. Era solo un niño, pero en sus brazos llevaba el mismísimo cielo. En el corazón de un imperio pagano, San Tarcisio prefirió la muerte antes que entregar el cuerpo de Cristo. Era el año 257 después de Cristo. La iglesia era joven, oculta y perseguida. Los edictos del emperador Valeriano buscaban borrar el cristianismo del imperio. Poseer la Eucaristía era arriesgarse a la muerte. Pero para los fieles, lo valía todo. Tarcisio era un joven acólito de la iglesia de Roma, probablemente de no más de 12 años. A pesar de su juventud, su devoción a Cristo en la Eucaristía era profunda e inquebrantable. Un día, un sacerdote necesitaba a alguien que llevara el Santísimo Sacramento a los cristianos encarcelados. Muchos temían a los guardias romanos. Pero Tarcisio dio un paso al frente. «Envíame, Padre. Nadie sospechará de un niño». Las sagradas hostias estaban envueltas y ocultas bajo su túnica, apretadas contra su corazón. Cada paso por las calles de Roma era un riesgo, un paso en falso y la Eucaristía podía ser profanada. En su camino, Tarcisio se encontró con un grupo de chicos conocidos. Le preguntaron qué llevaba. Cuando se negó a mostrárselos, su curiosidad se intensificó. Los rumores sobre los misterios cristianos los llevaron a exigir una respuesta. Lo golpearon, intentando abrirle las manos. Pero Tarcisio no lo soltó, lo golpearon con piedras, lo patearon y lo golpearon hasta que quedó tendido sangrando. Sin embargo, incluso cuando la vida se desvanecía de su cuerpo, sus brazos permanecieron unidos alrededor de la Eucaristía. Los cristianos recuperaron más tarde su cuerpo, pero las hostias habían desaparecido, misteriosamente, dicen, se las llevaron ángeles para protegerlas de la profanación.
San Tarcisio llegó a ser conocido como el mártir de la Eucaristía, un chico que demostró que el amor a Cristo lo exige todo, incluso la vida misma. Su valentía inspiró a siglos de cristianos a custodiar el Santísimo Sacramento con reverencia y devoción. Llevó al Rey de Reyes y se negó a entregarlo. San Tarcisio, ruega por nosotros, para que también nos aferremos a Cristo, cueste lo que cueste. Un príncipe pagano destinado a la batalla, que eligió la cruz. Un guerrero que se convirtió en rey. Y un rey que se convirtió en santo. Esta es la historia de Esteban, el primer rey cristiano de Hungría, el hombre que construyó una nación sobre la fe. Esteban nació alrededor del año 975, hijo del gran príncipe Gesa de Hungría y Sarolt. Bautizado como Bach por su herencia pagana, recibió el nombre cristiano de Esteban en honor al primer mártir de la Iglesia. Desde el principio, su destino no fue simplemente heredar el poder, sino transformar a su pueblo. Criado en una corte aún dividida entre las tradiciones paganas y la creciente influencia del cristianismo, el joven Esteban fue educado por misioneros, sobre todo de la tradición benedictina. Su padre había comenzado a abrir Hungría a la fe, pero la visión de Esteban era aún mayor. Cuando su padre murió en 997, Esteban enfrentó la rebelión de los jefes tribales que se oponían a la expansión del cristianismo. Liderando sus fuerzas en una batalla decisiva en Veszprém, Esteban aseguró su derecho al trono y consolidó su autoridad. En el año 1000, el Papa Silvestre II envió a Esteban una corona real, que simbolizaba no solo la influencia política. No se trataba de legitimidad, sino de misión espiritual. El día de Navidad, o posiblemente el 1 de enero, Esteban fue coronado rey de Hungría, convirtiendo el reino en un reino oficialmente cristiano. El reinado de Esteban estuvo marcado por profundas reformas, organizó Hungría en diócesis y fundó monasterios, ordenó que cada 10 aldeas construyeran una iglesia y mantuvieran a su sacerdote. Introdujo leyes justas arraigadas en la moral cristiana. Para Esteban, la fe era el fundamento del arte de gobernar. Se consideraba pastor y gobernante a la vez. La vida personal de Esteban estuvo marcada por la piedad y la humildad. Su matrimonio con la beata Gisela de Baviera fortaleció las alianzas cristianas y juntos apoyaron obras de caridad y a los pobres. En sus últimos años, Esteban enfrentó pruebas personales, incluyendo la muerte de su hijo, San Emerico. Sin embargo, confió su reino a la Virgen María, declarando Hungría el Regnum Marianum, el reino de María. Esteban murió el 15 de agosto de 1038, festividad de la Asunción. Fue canonizado. En 1083, por iniciativa del Papa San Gregorio VII, se convirtió en símbolo de fe, unidad y liderazgo para Hungría y la Iglesia Católica. San Esteban no solo fue rey, sino también fundador, padre y santo. Su visión forjó una Hungría cristiana, y su corona se convirtió en símbolo de una nación dedicada a Dios. Nació en la nobleza, pero prefirió el camino polvoriento a la corte real. Donde quiera que caminaba, los moribundos sanaban, pero su propia vida terminó encadenada. Esta es la increíble historia de San Roque, el peregrino que se convirtió en el protector del mundo contra la peste. San Roque, también conocido como San Roque, nació alrededor de 1295 en Montpellier, Francia, en el seno de una familia cristiana adinerada y devota. Sus padres, profundamente caritativos, lo criaron en la fe, y desde muy joven, Roque fue marcado por una misteriosa señal, una marca de nacimiento roja en forma de cruz en el pecho, considerada como símbolo de su futura misión, cuando Roque tenía unos 20 años. La tragedia lo golpeó, sus padres murieron, dejándolo heredero de su fortuna. En lugar de ocupar un lugar entre la élite de la ciudad, vendió todas sus posesiones, dio el dinero a los pobres y partió como peregrino hacia Roma, vistiendo la humilde vestimenta de un viajero con una concha de vieira y un bastón de peregrino. Italia se encontraba entonces sumida en la peste negra, la temible plaga que ya había matado a millones de personas. A su paso por pueblos y ciudades, Roque encontraba a los enfermos abandonados por el miedo. Movido por la compasión, comenzó a atender a los afligidos, bendiciéndolos, haciendo la señal de la cruz y rezando por su sanación, en una ciudad tras otra. Se produjeron recuperaciones milagrosas.
Los moribundos se levantaban de sus camas. La peste aflojó. Su fama se extendió rápidamente, pero Roque dio toda la gloria a Dios. En Piacenza, el propio Roque cayó víctima de la peste. Demasiado débil para continuar, se refugió en una cabaña en el bosque para esperar la muerte. Allí, un perro de una finca cercana comenzó a traerle pan cada día y lamió sus heridas, lo que contribuyó a su recuperación. Este fiel perro se convirtió en uno de los símbolos más famosos de San Roque. Tras años de servicio, Roque regresó a Montpellier, pero las tensiones políticas llevaron a su arresto como sospechoso de espionaje. Sin ser reconocido por sus propios vecinos, fue encarcelado durante 5 años. Murió en el año 1327, aún desconocido para el mundo, pero poco después comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. Declarado santo por la devoción popular, San Roque se convirtió en uno de los mayores protectores de la Iglesia contra plagas y epidemias. A menudo se le representa como un peregrino que se levanta la túnica para revelar una llaga de peste, acompañado de su fiel perro. Su festividad se celebra el 16 de agosto. San Roque recorrió el mundo como peregrino, sanó a los enfermos con fe y afrontó el sufrimiento con valentía. Su vida nos recuerda que incluso en las plagas más oscuras, la misericordia de Dios puede brillar a través de las manos de un humilde viajero. Gracias por acompañarnos en el homenaje a estos santos inspiradores. Si disfrutaste este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras historias de fe y valentía.